Buenos días, mi nombre es Bayardo Pérez Ordóñez. Um, Hoy vamos a continuar con los seminarios, los webinars en español para Latinoamérica que son soportados por Dynexia. Um, Buenos días a nuestra audiencia en Latinoamérica y Centroamérica, especialmente en Centroamérica. Hoy vamos a tener un webinar muy interesante siempre ha sido un problema para nosotros que no somos neuropatólogos, pero este, cubrimos consultas intraoperatorias durante turnos, inclusive durante las horas regulares, porque la mayoría de los centros solamente tienen un neuropatólogo. Nuestro invitado hoy es el doctor Fausto Rodríguez. Doctor Rodríguez es el jefe de neuropatología de UCLA, that's the University of California in LA. Es also responsable por el entrenamiento de fellows en neuropatología en la Universidad de California en Los Ángeles. Doctor Rodríguez es graduado de la Universidad de Missouri y completó su entrenamiento en patología y neuropatología en la Clínica Mayo y trabajó como staff pathology por 11 o 12 años en Johns Hopkins. Um, Doctor Rodríguez es un experto en tumores de nervios. Es un contribuidor al OMS o WHO Classification de tumores del sistema nervioso y también ha contribuido en cabeza y cuello y tumores de tejidos blandos. Sin mayor atraso, doctor Rodríguez, ah, por favor. Vamos a comenzar. Ok. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Este es un tema que es un tema que nos lleva, nos acerca mucho, por ejemplo, a la neuropatología, que es una especialidad un poco más exotérica con la patología general, porque los transoperatorios son áreas donde el patólogo general muchas veces se espera que sepa un poco de neuropatología. Voy a tratar de compartir con ustedes algunos de las perlas que, que, que nos pueden ayudar un poco a abordar esos problemas. Ese es el resumen de lo que voy a hablar. Siempre cuando hablo de este tema es muy importante hablar un poco de radiología, porque la radiología nunca esperan que seamos neuroradiólogos, pero tenemos que tener un poco de entendimiento de los hallazgos de imagen para poder abordar los transoperatorios en particular. Vamos a hablar de transoperatorios, los enfregazos, que lo usamos mucho, las muestras citológicas que hacemos en ese momento, y algunos problemas que tienen que ver mucho con la anatomía. La anatomía nos ayuda mucho a clarificar y a nuestro diagnóstico diferencial y nos apoya mucho. Y después hay algunas técnicas que se están siendo desarrolladas para ayudarnos en neuropatología, en los transoperatorios y también un poco con investigación y también con el tratamiento del paciente. Cuando hablamos de los transoperatorios o de neuropatología quirúrgica en general, tenemos que tener mucho en cuenta dónde estamos. Ya cuando en la anatomía sabemos dónde está, anatomía, edad del paciente, historia clínica, ya el diagnóstico diferencial, esto nos ayuda mucho a hacerlo menor. Por ejemplo, si tenemos una lesión en la dura, sabemos que la mayor parte de las lesiones que vamos a tener en la dura son meningiomas. Ya sabiendo que uno está ahí, nos ayuda mucho con el diagnóstico diferencial y hay otras lesiones también que entran, que son más raras, pero nos ayuda de verdad a enfocarnos. Hay otras localidades, por ejemplo, como el foramen de Monroe, que tenemos un grupo de tumores que son particularmente más comunes en esa área. O sea que nos ayuda mucho la fosa posterior, por ejemplo, nos ayuda mucho es más común en los tumores de niños y vamos a hablar un poco de tumores, lo que hablamos que son tan más representados en el grupo pediátrico.
Y también tenemos que saber que hay muchos tumores y lesiones que se extienden de otras áreas. Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello pueden extenderse al sistema nervioso central de manera indirecta o secundaria. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hablar? Tenemos que hablar mucho de la edad, el sexo. Tenemos también los síntomas, ayudan un poco. Muchos de los síntomas neurológicos tienen que ver con la calidad del tumor o de la lesión. La historia médica, si estamos en el contexto de inmunosupresión, tenemos otro tipo de lesiones que tenemos que considerar. Síndromes, qué tan rápido las lesiones se han desarrollado y, como mencioné, particularmente la localidad anatómica. Las características de imagen son muy importantes, por eso es siempre muy importante. En los lugares que tenemos muchos transoperatorios, lo que hacemos es muchas veces es que revisamos los hallazgos de imagen y de historia clínica antes de que el día comience. Así cuando llegan los transoperatorios, que a veces es un poco caótico y inesperado, podemos tener una idea de saber ya con anticipación lo que estamos esperando. La apariencia intraoperatoria, eso tiene mucho que ver con la correlación clínica, hablar mucho con el neurocirujano es muy importante, y la patología previa. ¿Por qué me gusta enfatizar mucho la imagen? Bueno, las biopsias muchas veces en el cerebro son pequeñas y a veces no representan la lesión que vemos en la imagen, la lesión que ellos están tratando de diagnosticar. Um, Hay uso mucho de lo que se llama biopsia estereotáctica. También la imagen le da muchas pistas para el diagnóstico y es importante para lo que uno dice quality control. Eso significa que, por ejemplo, si vemos um, una lesión en la cual la imagen no tiene, está completamente dispareja con la patología, tenemos que comenzar a ver, hay contaminación, el paciente es el mismo, etcétera. Eso nos ayuda mucho en ese contexto. Cuando me vienen siempre los estudiantes a mí a preguntarme, o los residentes, fellows, qué exactamente estaban buscando, o si hay cierto tipo de nerviosismo con la evaluación de un transoperatorio, yo digo, siempre le enfatizo que nuestro trabajo es más importante, es uno solo. Y ese trabajo es representar la lesión en el tejido. Eso significa que cuando hacen una biopsia, muchas veces los neurocirujanos nos empujan a que tengamos un diagnóstico preciso y exacto de un transoperatorio. La mayor parte del tiempo no se puede ni siquiera ahora con la patología al final del día. Se necesitan muchos de los diagnósticos ahora necesitan otras técnicas, inmunohistoquímica, técnicas moleculares, o sea que toma tiempo y eso es más acentuado en los transoperatorios. Lo que se llama representación del tejido. Lo que yo digo, bueno, lo más importante ahí es nuestro trabajo, es decirle al cirujano, sí, yo no sé exactamente lo que es, yo creo que está en este grupo de categoría, en un glioma, en una metástasis, pero tenemos tejido suficiente para poder hacer un diagnóstico preciso en 2 días, 3 días, sin que el paciente requiera otra operación. Cuando nos enfocamos en imagen, hay algunas frases que nos ayudan, hay algunas frases que nos ayudan con el diagnóstico diferencial, hipercaptación en forma de anillo, quiste con un nódulo mural, lo que se llama un anillo abierto, en localización en la sustancia blanca o en la sustancia o en la área periventricular, y como mencioné, algunas regiones anatómicas. Esto es un ejemplo de lo que hablo sobre representación de tejido. Este es un caso que estuvo mucho tiempo atrás de un hombre de 40 años con una lesión muy profunda en el cerebro. Y cuando recibimos la muestra, podemos decir aquí algunos fregazos, como decir, bueno, sí es normal, debe de ser un tumor, no, eso no es normal para el tejido del cerebro. Pero al final, 2 días siguientes, cuando recibimos la muestra final,
no hay nada de tumor, esto no es una lesión, esto es anatomía pura. Y lo que había en la muestra era el plexo coroideo. O sea que era una lesión muy profunda, entonces fueron por el ventrículo, aspiraron un poco del plexo coroideo y como nunca lo vemos, no tanto con frecuencia en esas muestras, eso nos llevó en la dirección equivocada. Esto es una muestra completamente normal y el paciente, lamentablemente, en este caso, necesitó de otra operación para poder diagnosticar el tumor. La historia clínica, un caso aquí, un hombre de 46 años con dolor de cabeza, problemas con el balance y una pérdida rápida de peso y fue diagnosticado recientemente con SIDA. Aquí vemos una lesión con hipercaptación en forma de contraste alrededor en el cerebelo. Estas son las del resumen de lo que recibimos del reporte radiológico. Hipercaptación periferal en forma de anillo, algunas áreas de hemorragia. No había lo que se llama restricted diffusion. Eso es algo que vemos muchas veces con abscesos. O sea que lo que estaban más considerando era un tumor. Y el diagnóstico diferencial incluía metástasis y astrocitoma. Aquí podemos ver el esfregazo, vemos muy celular, muchas células pequeñas. Parece tumor, pero no lo es. Y tenemos una pista que no es tumor, son que las células son pequeñas y tenemos una neurona de Purkinje. Pero en otras áreas tenemos necrosis. Esto sí es anormal aquí. Y vemos células grandes, un poco aisladas, más necrosis. Y esto es otra área aquí. Y vemos un poquito, una área que nos hace que las células parecen tener un poco de proceso de extensiones citoplásmicas. No hizo, a veces consideran un poco la posibilidad de un glioma, pero el diagnóstico es otro, obviamente. Y el transoperatorio favoreció linfoma al final. Y esta es la lámina permanente. Tenemos una necrosis muy extensiva, agregados perivasculares, células grandes con nucleolos. Aquí un poco más. Y estas son las tensiones CD20, PAC5 y IBER particularmente. El paciente tiene inmunosupresión. Eso nos ayudó mucho en el diagnóstico. Y al final pudimos llegar al diagnóstico de un linfoma de células B grandes y positivo para EBV, que es muy común en el contexto de lesiones de linfomas que ocurren en los pacientes con inmunosupresión. Hablando de nuevo sobre algunas frases que vemos en imagen, hipercaptación en forma de anillo. Esto es sugiere mucho cuando tenemos una lesión única, el diagnóstico de glioblastoma. Y aquí podemos ver la necrosis central. Aquí podemos ver, esto es un tipo de apariencia que a veces se llama el signo de mariposa, que es básicamente un tumor que envuelve el cuerpo calloso y se extiende de forma bilateral en los hemisferios cerebrales. Esto es muy típico de glioblastoma, podemos verlas. Y depende de dónde la muestra ocurre, puede darnos diferentes tipos de impresiones. Si no sabemos lo que la imagen es, por ejemplo, a veces en los glioblastomas, que son usualmente tumores muy celulares que tienen necrosis, esa área central representa necrosis y tenemos eso y células viables, podemos hacer un diagnóstico de grado 4 de un glioblastoma, pero a veces las muestras no son tan profundas, las muestras pueden ser un poco en la periferia y lo que podemos ver como aquí, una área de células pequeñas infiltrando la corteza o la sustancia blanca y eso puede ser un poco difícil con con la gradación. Los refregazos son muy útiles en el diagnóstico transoperatorio. Si tenemos una técnica que nos puede ayudar, si tenemos poco material,
creo que esta es la técnica que debemos de aplicar, porque, por ejemplo, aquí podemos ver un tumor. Esta es una biopsia viable, tiene muchos procesos, tiene pleomorfismo y nos puede ayudar en el contexto de la imagen de sugerir el diagnóstico de un glioma de alto grado. Aquí podemos ver otros fregazos. Usualmente tenemos porque eso es lo que estamos hablando de diagnósticos diferenciales. Usualmente en esas lesiones que tienen una hipercaptación en forma de anillo, el diagnóstico diferencial es un glioma de alto grado, a veces linfoma, depende en el contexto, metástasis, o sea que nos ayuda poco. Y aquí con este fregazo podemos decir, no, esto pertenece a la categoría de gliomas. Y podemos ver, ya que cuando comenzamos a ver mitosis en tumores cerebrales, nos ayuda mucho con la gradación, ¿no? Sugiere no solamente que es un glioma, pero que también es un glioma de alto grado. Aquí podemos ver como mencioné, los fregazos nos ayudan. La muestra histológica en el transoperatorio nos puede ayudar. Si tenemos mucho material, por supuesto, yo me gusta hacer las dos cosas. Me gusta la muestra citológica y la muestra de el corte. Nos puede ayudar un poco con la arquitectura y a identificar otros hallazgos. Por ejemplo, en este caso podemos ver que hay proliferación microvascular y nos puede ayudar un poco con el diagnóstico de glioma de alto grado. Este es un caso que también recibí. Podemos ver que hay un poco de un contraste muy alto entre la celularidad en el lado izquierdo comparado con el lado derecho. Y podemos ver que dependiendo de dónde hacemos el fregazo, podemos tener una impresión diferente. En la parte derecha aquí podemos ver un poco de atipia nuclear, pero quizás a veces no ni siquiera es suficiente para llamarlo de tumor. En ese caso es bueno comunicar al cirujano que la celularidad es baja y que esto puede ser en realidad tal vez no diagnóstico. Pero en el lado izquierdo podemos ver un glioma de alto grado. Las metástasis también pueden tener hipercaptación de contraste, frecuentemente lo tienen. Es importante saber un hallazgo útil que nos ayuda a veces con el diagnóstico diferencial. Si la lesión es solitaria, favorece un tumor primario. Si es múltiple, favorece una metástasis. Pero tenemos que saber que la mitad de todos los casos de metástasis en el cerebro son solitarias. Son usualmente esféricas y todas tienen hipercaptación de contraste, pero pueden también tener esta apariencia de realce en forma de anillo. Algo que es un poco que sugiere a veces metástasis en ese contexto son lo que se llama edema desproporcionado. Eso significa que tenemos una lesión pequeña, pero tenemos mucho edema alrededor. Y eso es muy típico de las metástasis. La metástasis, por supuesto, si vemos patología general, son relativamente fáciles de identificar. Muchos de ellos son adenocarcinomas o carcinomas poco diferenciados, melanoma. Es fácil de identificar en muestras citológicas. A veces tenemos metástasis de cáncer renal oculto y eso nos da un diagnóstico diferencial un poco diferente. Aquí podemos ver las células a veces semejan a macrófagos. Por eso que la historia es muy importante, pero a veces puede ser la primera presentación de la metástasis. Melanoma, lo que vemos usualmente, melanoma le gusta mucho hacer metástasis en el cerebro y los hallazgos histológicos son similares a melanomas del cuerpo. Son usualmente, tenemos agregados un poco no muy pegajosos, la verdad, de células que tienen nucleolos. Si tenemos pigmento nos ayuda, pero muchas veces no lo tenemos. Otro caso aquí, esto fue un caso, un transoperatorio que nos tomó mucho trabajo porque nos mandaron muchas muestras, creo que nos mandaron como 6, 7 muestras para transoperatorios y le decíamos al cirujano, no, es anormal, hay un poco de hipercelularidad, pero no tenemos representación del tejido, de la imagen. Y podemos ver aquí la muestra permanente, que no es diagnóstico, no hay un diagnóstico preciso de nada. Pero esta es la imagen. O sea que esto significa que las muestras que nos estaban enviando
no representaban la lesión. Y hay que ser muy claro con eso. O sea, la muestra normal, sí, pero no hay un diagnóstico preciso, necesitamos más material. Y en el séptimo, octavo biopsia, esto fue lo que recibimos. Una área, un pedazo que ayudó con el diagnóstico. Y aquí podemos ver, esto era un linfoma. Linfoma es importante porque los despregazos nos pueden ayudar mucho. Muchos de los linfomas, la mayor parte de ellos son linfomas de células B grandes. A veces podemos tener una lesión rica en macrófagos, puede ser tener mucha necrosis, como el caso que le enseñé previamente. En el contexto de inmunosupresión, las lesiones pueden ser muy necróticas y la biopsia estereotáctica es muy frecuente en estos casos. Y entonces el material usualmente es poco para razón operatoria, no se necesita hacer mucho. Un esfregazo o una muestra citológica nos puede ayudar bastante. Otro caso aquí, un caso que nos está que está envolviendo la sustancia blanca, el cuerpo calloso. Aquí lo vemos. ¿Por qué también es importante? Es porque los linfomas del sistema nervioso central, sabemos un poquito más de la biología molecular de ellos. Entonces sabemos que muchos de ellos tienen mutaciones en CD79 y MYD88. Entonces, la biopsia, aunque tengamos algo pequeño, si tenemos muestras suficientes para el diagnóstico permanente y muestras moleculares, nos puede ayudar bastante, aunque no tengamos el diagnóstico final en el tiempo del transoperatorio. Muy importante de nuevo, esto nos ayuda ahora en el contexto también de biopsias líquidas. Algunos de estos pacientes también toman muestras citológicas y pueden hacer el diagnóstico con secuenciación. Algo que con el diagnóstico de los linfomas es que una de las herramientas que usan clínicamente para tratar pacientes que tienen dolor de cabeza o tienen una masa y tienen lo que se llama efecto de masa en el cerebro es que le dan esteroides, le dan corticosteroides. Y eso lo que pasa con el linfoma, si es linfoma, puede prevenir el diagnóstico, porque lo que causa es apoptosis masiva y una infiltración de células inflamatorias, incluyendo macrófagos, que puede prevenir el diagnóstico del linfoma la primera vez que se hace. O sea que si los clínicos tienen una sospecha de que el paciente tiene linfoma, muchas veces ellos tratan de no dar esteroides hasta que el paciente tenga una biopsia. Pero no siempre pasa, particularmente con presentaciones atípicas del linfoma. Esto es un caso, esto es una tinción que se llama de Luxofast Blue, que tiñe la sustancia blanca de forma azul y podemos ver que hay un infiltrado masivo de la sustancia blanca. Aquí vemos que también inclusive algunos tenemos macrófagos y algunas de las células parece que están comiendo un poco de la sustancia blanca. O sea que la sugerencia aquí a veces de una enfermedad desmielinizante, pero pudimos encontrar focalmente algunas células atípicas que nos permitieron el diagnóstico del linfoma en el contexto de tratamiento con esteroides. Como mencioné antes, ese fue un caso que le enseñé unas láminas atrás. En el contexto de inmunosupresión, los hallazgos pueden ser un poco más atípicos. Podemos tener lesiones múltiples, podemos tener hemorragia, la hipercaptación puede ser variable y podemos tener hipercaptación en la forma de contraste. En otro caso, las lesiones pueden ser múltiples y difíciles de caracterizar. El linfoma, esto es también otra separación que hacemos por parte anatómica. El linfoma usualmente primario ocurre en la sustancia, en el parénquima, pero el envolvimiento secundario por linfoma usualmente ocurre en las leptomeninges de forma superficial. Esto es un caso dramático que estaba infectado en las leptomeninges y los nervios periféricos. Bueno, también algo que tenemos que tener mucho en cuenta cuando hacemos los diagnósticos es las lesiones no neoplásicas. Una de las lesiones clásicas que nos da esa hipercaptación de contraste es absceso.
Y lo que vemos es importante tener en cuenta la imagen y la muestra que nos enseña muchas veces la necrosis, los neutrófilos, pus en realidad. Y es importante reconocer estas lesiones porque no solamente nos ayuda a excluir la posibilidad de un tumor, pero nos ayuda a manifestar la oportunidad para poder tomar una muestra que puede ser llevada a cultivo y nos puede hacer el diagnóstico final eventualmente, guiar al clínico, al cirujano, para que use la muestra para cultivo. Hay algunas características del absceso que son muy clásicas. Una de ellas es lo que se llama la presencia de una cápsula. Eso no lo vemos con tumor usualmente. Lo que se llama restricted diffusion y la evolución durante el tiempo. Hay siempre una evolución con los abscesos y con el tiempo son el diagnóstico un poco más evidente. Aquí podemos ver otra imagen. Podemos ver la cápsula, una área oscura alrededor de la lesión y lo que se llama restricted diffusion. Aquí hablando un poco más de nuevo sobre las lesiones de hipercaptación en forma de anillo, la representación de la lesión es muy importante. El linfoma primario es fácil de diagnosticar cuando lo pensamos. Es importante saber que cuando tenemos corticosteroides, eso puede ser un poco más difícil. Y obviamente la información clínica que hay inmunosupresión siempre nos ayuda a considerar o linfoma o un tipo de infección. Otras frases que podemos a veces usar que vemos a veces en los reportes son lo que se llama un anillo incompleto. Y en este caso, en el contexto de una lesión rica en macrófagos, esto es muy típico de una enfermedad desmielinizante. Este es un caso, por ejemplo, que podemos ver la sesión. Esto es hipercelular, nos puede llevar al diagnóstico erróneo de un tumor, un glioma, pero el esfregazo nos ayuda bastante porque podemos ver la citología muy intacta. Y aquí vemos una lesión muy rica en macrófagos y con algunas células astrocitos reactivos. Otras frases que vemos a veces es el Kistenfeld con un nódulo mural. Esto también nos lleva a un diagnóstico de enfermedad muy preciso, astrocitoma pilocítico, santoastrocitoma pleomórfico, ganglioma. Esas son las lesiones que vemos que usualmente son tumores circunscritos y que pueden ser curados por cirugía. Aquí vemos algunos de ellos en el cual el esfregazo nos puede ayudar mucho, un PXA o santoastrocitoma pleomórfico, astrocitoma pilocítico, ganglioma, todo eso podemos verlo en muestras. A veces haciendo las muestras citológicas o esfregazos, tenemos algunas pistas. Por ejemplo, solamente qué tan difícil es hacer el esfregazo nos puede ayudar un poco. Sí, usualmente el cerebro normal, linfoma, absceso, es muy fácil hacer el fregazo. Con gliomas es fácil, pero no tanto, un poquito más, hay que hacer poner un poco más de esfuerzo. Y tenemos lesiones que en el fregazo casi no se puede hacer, o que es muy difícil. Y eso usualmente son con lesiones de aspecto mesenquimal, de origen mesenquimal, schwannomas, tumores con desmoplasia, meningioma fibroso, la pituitaria normal también. Es difícil hacer los fregazos y eso nos puede dar una pista de lo que la lesión es. Aquí podemos ver, hay otros hallazgos citológicos que nos ayudan mucho con el diagnóstico diferencial. Si vemos cuerpos eosinofílicos granulares, esos son hallazgos que nos llevan a un grupo diferencial de gliomas de nuevos circunscritos, fibras de Rosenthal, macrófagos, células rhabdoides, todos estos hallazgos nos pueden dar algunas pistas sobre el origen de la lesión. Como les mencioné, la biopsia estereotáctica, esto es una forma de cómo abordarla. Si tenemos una lesión, no es bueno si tenemos una sola de hacer una sección porque puede ser que el diagnóstico final tenga un poco de problemas, pero se puede hacer un pedacito, se puede tomar, no se necesita mucho para eso, de cada extremo y hacer un smear
y podemos ver, podemos tener mucha, nos puede ayudar bastante. Aquí tenemos un esfregazo del cerebro normal, neuronas, células blancas, oligodendrocitos en la sustancia blanca. Este otro caso, yo no hago mucho lo que se llama Diff Quick o eso, y usualmente uso hematoxilina y eosina para dos distinciones como este. Y podemos ver, esto es una lesión que podemos ver que tiene muchas células pequeñas y una neurona, como le mencioné antes, de Purkinje. Esto sugiere mucho el cerebelo normal y muchas veces las muestras de cerebelo tienen un diagnóstico diferencial de particular, medulloblastoma en niños, linfoma, etcétera. Y por eso es a veces fácil de ir en la dirección equivocada cuando tenemos muestras del cerebelo si no sabemos la citología normal del cerebelo. Gliosis. Gliosis es un hallazgo patológico, pero no significa necesariamente que tenemos, no es específico y lo podemos ver en varios contextos. Lo que vemos usualmente en la citología es algunas células con muchos procesos, poca atipia, con mucha dispersión. Este es un caso aquí de atipia. Podemos también a veces ver. A veces esto es difícil porque muchas veces tenemos un poco de atipia, podemos sugerirlo, pero no podemos llegar todavía a un diagnóstico de tumor. Esto es un caso de un esfregazo que se hace, que tiene dificultad, tuvimos dificultad de hacerlo y podemos ver pedazos aislados, no mucha citología en el medio de células fusiformes. Y esto es un schwannoma particularmente. Aquí ayuda mucho el diagnóstico diferencial de la imagen, porque hay lugares particulares cuando lo vemos que lo tenemos usualmente en el ángulo cerebropontino o en la médula espinal, cerca de la médula espinal. Donde vemos. De nuevo, localidades anatómicas nos pueden ayudar bastante. La corteza, tenemos algunas lesiones que favorecen la corteza. Hay algunos tumores que ocurren siempre dentro de los ventrículos, y particularmente en algunos de los ventrículos. Lesiones periventriculares, cuerpo calloso, etc. Regiones específicas, la médula espinal, la área suprasillar, la dura, todo eso nos ayuda muchísimo en el diagnóstico diferencial. Hay lesiones, por ejemplo, el foramen de Morrow es un lugar muy pequeño, es donde los ventrículos laterales se unen con el tercer ventrículo. Y es una área que algunos tumores tienen, o lesiones favorecen ocurrir en esa lesión, en esa localidad, particularmente lo que se llama el subependimoma de células gigantes, astrocitoma de células gigantes subependimal, neurocitoma central. Hay unas lesiones inclusive que no son ni siquiera neoplásicas, como los quistes coloides y subependimoma supratentorial tienden a ocurrir cerca del foramen de Monroe. Aquí podemos ver una lesión que podemos decir cuando lo vemos por primera vez, wow, hay mucho pleomorfismo aquí. Como digo, los transoperadores tienen muchos problemas a veces con lo que se llaman artefactos de congelación, pero esto es lo que se llama es un tumor de bajo grado, que es el astrocitoma subependimal de células gigantes. El neurocitoma central, cuando tenemos este tipo de localidad, usualmente es un tumor que es muy monótono, tiene muchas células redondas, pero cuando lo vemos y sabemos la localidad, nos ayuda mucho con el diagnóstico diferencial, inclusive en transoperatorios. Papilomas del plexo coroideo y subependimoma. O sea que sabiendo dónde estamos, nos ayuda mucho a hacer un diagnóstico diferencial un poco más concreto. Médula espinal, eso nos ayuda también bastante. El tumor más común intraparenquimal en la médula espinal es ependimoma. O sea que cuando tenemos eso, una lesión ahí hay que siempre considerarlo. Esto tiene que ocurrir en pacientes adultos y lo que es importante es saber que las lesiones son muy circunscritas. Entonces, el cirujano tiende mucho a tratar de hacer una resección completa de esos tumores. Y a veces nos envían una muestra pequeña primero para poder ayudar a guiar un poco más la cirugía. Los ependimomas mixopapilares,
Pueden ocurrir en niños también, en adultos, y tratan también de resecarlos. Siempre, casi siempre ocurre en la parte terminal de la médula espinal. Y las muestras nos pueden ayudar bastante. Esto es otro caso de un ependimoma mixopapilar. A veces tiene muchas vasos y puede parecer un poquito, tiene un aspecto un poco rojo, pero las muestras son muy típicas. La histología y los fregazos son muy típicos cuando tenemos una muestra muy representante de la lesión. Aquí podemos ver el diagnóstico diferencial a veces, como tenemos esa área mixoides, y eso es lo que se llama unas bolitas a veces de tumores con esa área mixoide, es con una metástasis, la verdad. Pero metástasis no son muy comunes. Metástasis que no se esperan en la médula espinal no son muy comunes, porque es muy difícil tener lesiones en la médula espinal si tiene una historia clínica muy concreta. Hemangioblastomas pueden ocurrir también en la médula espinal o en el cerebelo. Son muy usualmente muy vascularizados, tienen una apariencia roja. Es un poco difícil de hacer, las muestras pueden ser un poquito difíciles si no tenemos la sospecha, porque los tumores tienen mucha reticulina alrededor, mucho colágeno, son difíciles de hacer fregazos. Las muestras citológicas a veces, inclusive la congelación, es difícil de evaluar estas lesiones porque no, por las células tienen los hallazgos no se ven muy bien en las congelaciones. Algo que hacíamos antes, no hacemos mucho ahora, es hacer oil redo, porque estas células tienen mucho lípido y a veces antes siempre hacíamos una sección. Ahora lo hacemos menos y menos. Otro caso aquí de un fregazo con mucha atipia y a veces algunos hemancioblastomas pueden tener mucha atipia, la verdad. Como mencioné, el área, los compartimientos anatómicos son muy esenciales en el diagnóstico transoperatorio. Hay las tumores que ocurren en la dura, usualmente son meningiomas, la mayor parte de ellos. Pero si no son meningiomas, hay que comenzar a pensar en otro tipo de lesiones que pueden ocurrir ahí. Tumores que ocurren en los tejidos blandos, muchos sarcomas pueden ocurrir en la dura. Linfomas, muchos metástasis particulares. Este es un caso, una mujer de 37 años con dolores de cabeza y vemos una masa en el cerebro muy circunscrita, que con hipercaptación de contraste fue descrita como muy circunscrita, hipervascular, con realce de contraste muy homogéneo, edema perilesional y lo que consideraron por la imagen fue un meningioma hipervascular. Esos son los fregazos. Vemos que las células son un poquito diferentes, son fusiformes, pero no típicas de meningioma. Tenemos que tener ahora un diagnóstico diferencial de algún tipo de sarcoma. Este fue el transoperatorio. Y muchas veces esto es suficiente. Llamarlo de tumor, tenemos una muestra adecuada. Vamos a necesitar muchas muestras para poder hacer los diagnósticos, incluyendo inmunohistoquímica y a veces muestras moleculares. Y es un tumor de células fusiformes. Y esto al final terminó siendo un tumor solitario fibroso con STAT6, confirmado con STAT6 de grado 2. Como mencioné, la mayor parte de los tumores que ocurren en la dura son meningiomas. La mayor parte de ellos son supratentoriales, pero un porcentaje pequeño son infratentoriales o pueden ocurrir en la médula espinal. Cuando son múltiples, tenemos que comenzar a considerar un grupo de síndromes que está asociado con meningiomas, que son, por ejemplo, la neurofibromatosis. Y hay diferentes tipos de proporciones de lugares donde ocurren. Esto es un meningioma también, muchas veces atado con la dura, lo que se llama dural tail sign, que se ve con imagen, que es un infiltrado en la meninge, es muy típico de lesiones que ocurren en la meninge, particularmente meningiomas.
Y lo que es bueno con este tipo de lesiones, en realidad, el paciente puede ser curado de forma quirúrgica y también podemos tener muestras suficientes para diagnóstico final. O sea que no tenemos que apresurarnos para hacer un diagnóstico concreto y final en este caso. Aquí podemos ver un caso completamente resecado. Los refregazos nos ayudan bastante porque las células meningoteliales tienen un aspecto muy típico. Obviamente, cuando tenemos remolinos nos ayuda bastante, pero podemos tener células que son un poco más planas, ah, con mucho citoplasma y poca tipia que nos sugieren el diagnóstico. Aquí podemos tener algunas inclusiones en los núcleos. Y esto es independiente del tipo de lesión. A veces lo que se llama meningioma fibroso, que puede ocurrir en el ángulo cerebrocontinuo, puede ser difícil de hacer el fregazo, pero no tanto. Y podemos ver los hallazgos que mencioné, que son típicos de la citología de meningioma. Hay otros tipos de lesiones como meningioma, que se llama de células claras, se pueden también ver. Meningiomas rhabdoides y secretorios. También hay que saber que muchas de las lesiones que ocurren en la dura pueden ocurrir de forma intraventricular, incluyendo los meningiomas. Si no es meningioma, tenemos que pensar en muchos tipos de lesiones. Por ejemplo, sarcomas, tumores de origen mesenquimal, pueden ocurrir en la dura. Es muy fácil encontrar, aunque sea un reporte de casos de cualquier tipo de sarcoma que ha sido descrito en la dura, la verdad. Usualmente se presentan como una masa extraaxial y aquí nos puede ayudar mucho los fregazos, como les mencioné antes. Y sabemos también que los tumores de origen mesenquimal es difícil de hacer fregazo. Podemos ver algunas células, pero es difícil. También podemos hacer, si tenemos mucho material, podemos hacer un corte y eso también nos puede ayudar un poco, por lo menos a sugerir el diagnóstico de un tumor de origen mesenquimal. Lo que se llama solitary fibrous tumor en el pasado lo llamamos de hemangiopericitoma, pero es una terminología que no se usa más. Y es uno de los sarcomas que están representados también que ocurren no infrecuentemente en la dura. Aquí podemos verlo. Y obviamente la sugerencia es de un meningioma cuando lo vemos primeramente. Hay algunos linfomas que, pues, como mencioné, los linfomas secundarios, cuando envuelven el sistema nervioso de forma secundaria, son usualmente ocurren en la dura o en la superficie del cerebro. Pero también hay un grupo de tumores que ocurren en la dura, que es el linfoma de células extranuda marginal zone linfoma, que asemeja mucho un, un meningioma de imagen. Y cuando vemos esto, vemos un mar en realidad de células pequeñas, linfoides, y es muy típico. Son tumores que crecen de forma muy despacio y ocurren es uno de los diagnósticos diferenciales de células del área extradural, extraaxial. Aquí podemos ver otra lesión, un linfoma extranodal marginal zone linfoma. Otro caso, confirmado aquí con inmunohistoquímica, tiene CD20 y tiene plasmocitos que son positivos para capa. Este fue uno de los reportes clásicos de esta lesión, que es un linfoma que ocurre en la dura y la mayor parte de ellos son mouse. Y tienen también algunas alteraciones que son un poco típicas de ellos que se pueden estudiar de forma de consecuenciación. También está el grupo de células de lesiones histiocyticas que pueden ocurrir en la dura. Tenemos Rosai-Dorfman disease. La histología es muy similar en otros lugares, excepto que cuando lo vemos aquí, pues, siempre asemeja un meningioma. Aquí podemos ver una lesión intacta que está viendo la dura con macrófagos y células pequeñas en peripólisis. Pero muchas veces cuando estas células son un poco más crónicas, pueden tener mucha fibrosis.
Aquí, con otros lados, tenemos ese 100 que es positivo. Metástasis. La metástasis que ocurre en la dura usualmente ocurre en combinación con envolvimiento del cráneo y pueden parecer como asemejar nódulos. Aproximadamente 15% de las metástasis que ocurren en el sistema nervioso central envuelven la dura o el cráneo y pueden asemejar un meningioma. Este es un caso de adenocarcinoma de la próstata. La metástasis de la próstata usualmente ocurren de forma extraaxial. No, por una razón o la otra, no tienden a envolver el cerebro en sí. Sarcoidosis puede envolver la dura también, es una de las lesiones pseudoneoplásicas que pueden ocurrir ahí. Este fue un caso que tuvimos un tiempo atrás, que eventualmente lo reportamos y fue una masa muy grande de sarcoidosis única que asemejó un meningioma y nos mandaron muchas muestras de congelación y el cirujano tenía mucha duda de que era una lesión no neoplásica, estaba convencido que iba a ser un meningioma y la verdad fue un uh, sarcoidosis. Con respecto a las lesiones extraaxiales, la mayoría son meningiomas. Si no es meningioma, hay que considerar un diagnóstico amplio de verdad de lesiones de tejidos blandos, hematopoéticos, metástasis, incluyendo también lesiones no neoplásicas. Y aquí ayuda mucho la combinación de fregazos y muestras de tejido. Pero la representación de tejidos no es tan problemática como las lesiones intraparenquimales, porque muchas veces tratan de tomar una muestra grande para nosotros. Hay lesiones que también ocurren en la base del cráneo, no solamente lesiones que son del sistema nervioso, pero lesiones que ocurren en el hueso, en la base del cráneo. Cordoma es uno de ellos que a veces vemos. Tenemos también las lesiones que ocurren en la área sillar. La mayor parte de ellos también son adenomas o lo que se llama PITNET, Pituitary Neuroendocrine Tumor. Ahora es la terminología. Pero también hay una variedad de quistes, neoplasias de cabeza y cuello que pueden ocurrir, envolver la área sillar de forma secundaria. Estos son algunos de ellos: craneofaringiomas, tumores de células granulares, pitucitoma. Hay una variedad rica de lesiones que pueden ocurrir ahí. No muy comunes, pero que también es importante tener en cuenta cuando vemos las muestras. Aquí tenemos la adenohipófisis. Algo que nos ayuda mucho son los fregazos cuando lo vemos. Y particularmente algunas de las lesiones que nos mandan para estas muestras son muy pequeñas. O sea que hay que tratar de conservar el tejido lo máximo posible. Y la adenohipófisis tiene un problema que el fregazo no es muy usualmente difícil de hacer en comparación con el adenoma. Ya de por sí esto a bajo aumento o solamente haciendo el fregazo podemos darnos cuenta, nos puede sugerir si la muestra tiene un adenoma o no. Y aquí podemos ver pedazos pequeños, pocas células aisladas en la adenohipófisis normal, pero más dispersas en adenoma. Y la neurohipófisis también tiene un aspecto de algo importante también que conocer, porque parece un tumor cuando lo vemos. Son células fusiformes, pero hay algunos hallazgos que nos ayudan. Esta adenohipófisis, la arquitectura, vemos esos nódulos, y aquí la neurohipófisis con lo que se llama cuerpos de Herring. Hay muchos adenomas que podemos ver. De nuevo, el diagnóstico exacto, preciso del tipo de adenoma no es importante. Lo importante es dejar saber al cirujano que tenemos una muestra que representa lo que ellos estaban sospechando. Y importante los prolactinomas, hay algunos hallazgos en las células que son típicas. Usualmente con los refregazos ayudan no solamente a ver que hay un adenoma, pero usualmente el adenoma tienen una proliferación de células única. Esto es un tumor asociado con acromegalia, un tumor de esos que son lo que se llaman corticotróficos, que secretan ACTH, lo que se llama cambio hialino de Crook, que ocurre con adenomas que están secretando corticosteroides o con otro tipo de administración de esteroides. Si son lesiones en la neurohipófisis, esas lesiones son usualmente muy pequeñas las muestras porque no quieren hacerle daño al paciente.
pero hay algunos hallazgos típicos. Esto aquí podemos ver células con lobulación en el núcleo, con un poco de proceso citoplásmico que es muy típico en esa área. Y la verdad que esto es un caso de células de Langerhans. Um, de nuevo, la área pineal es otra área que es muy delicada y las muestras son muy pequeñas. Lo importante de nuevo es tratar de decirles si tenemos una muestra suficiente para el diagnóstico final, pero las muestras son muy pequeñas. Y aquí podemos ver una glándula pineal. Muchas veces a mis estudiantes, pelos que están entrenando, yo siempre les digo, siempre tomen una muestra de la glándula pineal cuando están haciendo autopsias, porque es importante reconocer la histología de la glándula pineal normal, porque la glándula pineal parece un tumor, la verdad. Y cuando tenemos una muestra muy pequeña, es muy fácil de llamado de tumor y prevenir un diagnóstico final. Y aquí podemos ver por cuál es el problema. Esta es una muestra de la región pineal menos de 1 milímetro. Es muy común tener muestras muy pequeñas. Hay cierto tipo de tumores que ocurren ahí. Esto es un pineoblastoma en un niño. Tienen los tumores de células germinales que ocurren ahí también, algunas metástasis. O sea que es importante saber eso. Finalmente hay algo que tenemos que saber. Hemos usado muestras histológicas, tinciones de hematoxilina por más de un siglo para este tipo de diagnóstico, pero hay algunas técnicas que están siendo aplicadas para el proceso transoperatorio. Algunos de ellos son basados en AI y otro tipo y también de cierto tipo de técnicas que nos pueden simular la histología. Una de las mejores, yo creo, son lo que se llama histología de Raman, que se puede hacer un scan del tejido de la muestra y puede ayudar mucho a reconocer cierto tipo de lesiones. Y hay personas que están investigando esta área activamente. Y AI se puede aplicar para esas imágenes. Esto es un caso de glioblastoma. Podemos ver un tumor hipercelular con necrosis. Podemos ver aquí infiltración. Los axones en esta técnica son blancos y podemos inclusive identificar mitosis. O sea que hay cierto tipo, esto no requiere congelación y se puede ver virtualmente de la oficina. Aquí podemos tener un astrocitoma pilocítico con fibras de Rosenthal, remolinos en un meningioma, cuerpo de Samoma. También hay hospitales que están haciendo ensayos moleculares inmediatamente desde que se recibe el transoperatorio y que puede ayudar un poco con la caracterización molecular del glioma. Esto no se usa en todos los centros, todavía no se usa constantemente, pero las posibilidades son muy, muy amplias de aplicar muchas técnicas a las muestras citológicas o de transoperatorios. Finalmente, para terminar, es importante, quiero enfatizar siempre la historia clínica, la imagen. Es importante usar los fregazos primeramente, particularmente si no tenemos mucho material. Hay que siempre considerar lesiones no neoplásicas. Y si los hallazgos no son diagnósticos, no se puede ser tímido. Aquí hay que decirle al cirujano, no tenemos aquí un hallazgo final. Es importante tener más material. Si eso no se hace, eso no es daño para el paciente, porque si el cirujano no puede tomar una muestra de forma segura, él no lo van a hacer. O sea que no tiene problema pedir más si no estamos uh, convencidos del tipo de lesión que tenemos. También es importante ser realista. Muchos de los diagnósticos que tenemos ahora de tumores en particular del sistema nervioso central requieren mucha evaluación, hallazgos moleculares, etcétera. O sea que no se puede esperar que se haga un diagnóstico final en el transoperatorio. Es importante educar a nuestros clínicos y nuestros cirujanos. Tenemos una resolución más alta ahora de imagen, o sea que se puede hacer también transoperatorio de forma virtual.
y obviamente los ensayos moleculares se están aplicando más y más en este contexto. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Espero que que sea útil para ustedes. Y si tienen preguntas, por supuesto, aquí estoy a su disposición. Tenemos un par de minutos para preguntas. No hay, pueden usar la función de levantar la mano. Am, Parece que, bueno, si hay preguntas, tengo una pregunta y Sí, es parte del presente, pero tal vez en otros sitios parte del futuro. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de telepatología en el diagnóstico de consultas intraoperatorias en tumores del cerebro y espinales? sí, yo creo que se está usando más y las posibilidades son muchas. Es algo que comenzamos a usar más en el contexto de COVID, en el tiempo de COVID. Yo comencé a usar más. Yo muchas veces antes iba en persona a ver los transoperatorios, pero con COVID comenzamos a usar más y más Zoom. Y ahora yo uso muchas veces de mi oficina Zoom, donde en mi práctica, por ejemplo, depende mucho de qué tan práctico es mi oficina está en un edificio, el hospital está en otro. Usualmente hay alguien preparándolos y yo ahora mucho de ellos lo hago de forma virtual, la verdad, por Zoom. O sea que se está usando más y más. Y como digo, ya que uno tiene un poco de experiencia y tiene cierto confort con los hallazgos, es muy fácil guiar. Es decir, si esta lesión, hay lesión aquí, toma más muestras, manda más muestras para permanente. Todo eso se puede hacer muy fácilmente por telepatología. No, ok, es uno de los usos. Uno de los muchos usos de patología digital, especialmente con el escasez de neuropatólogos. Sí, sí, exactamente como especialista, que área más esotérica, que tal vez tú puedes tener una práctica en la cual tú ves poca neuropatología, no es suficiente para tener un neuropatólogo, pero puedes consultar con un neuropatólogo remotamente y eso es una de las posibilidades. Ok. No veo más preguntas y ya son las 12. El recording del webinar va a estar disponible en un par de semanas en el Diagnexia website. El próximo webinar es el 18 de septiembre y el doctor Víctor Prieto nos va a hablar de inmunoterapia en tumores melanocíticos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Es una Sí. presentación magnífica y con mucha, mucha información. Gracias a todos por su atención, y nos vemos en un mes, en 4 o 5 semanas.